Buenas noches, bienvenidos al Museo de Arte Moderno de Bogotá y bienvenidos al conversatorio Las imágenes de la diáspora al Puente de la Libertad del sociólogo PhD Tomás Páez Bravo. Doctor y máster en filosofía de la Universidad College Londres, sociólogo y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela en los doctorados de Ciencias Sociales y de Investigación y Desarrollo. Miembro del Consejo Asesor de la Asociación Mundial de Parques Científicos y Tecnológicos, miembro del equipo del Plan Estratégico de la Universidad Central de Venezuela, coordinador del Estudio Global de la Diáspora Venezolana, coordinador de los 3 observatorios de la PYME venezolana, presidente de Empresa Asesora en Calidad y Productividad, SEATPRO, socio de OLOS, consultores en calidad, productividad y estrategia empresarial, coordinador en los países andinos del Proyecto Regional de Calidad y Productividad, coordinador de los estudios del sector libro en Venezuela, asesor de Santillana en Venezuela, coordinador nacional del programa Bolívar para la internacionalización de la PYME y la integración tecnológica latinoamericana, es director general sectorial de planificación del Ministerio de Fomento, conferencista internacional, autor y coautor de más de 20 textos en los temas de estrategia, calidad, productividad, pymes y emprendimiento, la diáspora venezolana, ha publicado decenas de artículos en revistas indexadas, columnista del periódico El Nacional, coordinador de la publicación, segunda edición Democracia y Autoritarismo en América Latina, miembro fundador del Observatorio Hannah Arendt, miembro fundador de Expresión Libre y miembro del Comité Académico de CEDICE, y asimismo coordina junto a Thais Peñalver el espacio La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, que se transmite por Radio Caracas y por radiocomunidad.com. Bienvenido, Tomás. También nos acompaña una invitada especial para esta charla, que es la periodista venezolana María Alejandra Trujillo, quien al final entablará un diálogo también con Tomás y con el público. María Alejandra es periodista y corresponsal de Radio Caracas, radio en Colombia, conductora de los programas Palabras Más, Palabras Menos de Radio Caracas, y fue corresponsal en España, igualmente de radio y televisión, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Comunicación y Conflictos Armados de la Universidad Complutense de Madrid, con cursos en Diplomacia, Relaciones Internacionales y Medios de Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid y Globalización, Orden Mundial e Integración Regional de la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenida, María Alejandra. Muchas gracias y bienvenidas. A ver, bueno, primero gracias por su asistencia en este día de diluvio. Gracias al Museo de Arte Moderno. Para mí es un honor estar acá. Gracias a Claudia, a Lida, a Juliana, que me han hecho además ser parte de esta exposición. Gracias a María Alejandra por aceptar pasar debajo del diluvio para este diálogo. Ha sido una cosa… hizo el programa desde el hotel para poder estar acá, porque las distancias y las colas aquí en Bogotá son como fuertes. Gracias además al museo por hacer una exposición sobre Venezuela, sobre la diáspora, sobre el proceso migratorio venezolano, que además crece y va a seguir creciendo hasta tanto no frenemos y la realidad del país. Gracias a Lida, que ha sido además, ha estado pendiente del pasaje, de aquello, de lo otro, digamos, de los mínimos detalles, y además con esa delicadeza de decir, mira, se te olvidó responderme, pero no lo decía, ¿recibiste el correo? Y una cosa de organización impresionante, de verdad que yo le doy gracias al museo. Y cuando me pidió Lida la participación, me invitó a participar, me pidió un abstract, y yo lo inicié con esta frase que es: nadie se va de un país, de su hogar, a menos que su casa sea la boca de un tiburón, ¿no? Eso es alguien que ha trabajado los temas de migraciones. Pero gracias al museo, porque hizo
una labor interesantísima. En la planta, no sé si es la 1, hay todo un seguimiento, hay todo un marco, todo un contexto de lo que ha ocurrido en Venezuela, los principales eventos. Y es una delicadeza haber construido 19 años, 20 años de historia de Venezuela para entender lo que ha ocurrido en Venezuela y sobre todo con el proceso migratorio. Yo señalaré 2 o 3 cositas más porque no se trataba de hacer una historia allí, sino de ubicar al visitante al museo y de aproximarlo a la realidad de la migración venezolana, que es esto, y me lo llevo para 2 museos en España a ver qué hacemos, porque de verdad que es un trabajo lindo, con años, fechas, eventos importantes que marcaron, que siguen marcando la dinámica del país. Gracias, además, a Colombia. Colombia representa el 25% de la diáspora venezolana, digamos, acoge al 25% de la diáspora venezolana, pero además la acoge en una triple dirección. La acoge para aquellos que se quedan, la acoge como país de tránsito, ¿no?, de esos venezolanos que viajan hacia Ecuador, que viajan hacia Perú, Chile, Argentina, Paraguay. Hasta Paraguay están llegando los venezolanos. Al mismo tiempo, una migración pendular. La gente que va a Maicao a comer, la gente que va a Cúcuta a comer, la gente que va a Cúcuta a buscar recursos para luego venderlos en Venezuela o llevarlos a los familiares o trabajar y levantar algunos recursos. Esa migración que demanda servicios, que ejerce presiones sobre los gobiernos locales y regionales en Colombia. Entonces, mucho más agradecido que sea el país que recibe la mayor presión, una de sus instituciones haga una muestra, haga una exposición, además del talante de la que ha sido hecha para la migración venezolana. De verdad que cuando uno ve a países y gobiernos levantando muros y murallas, levantando vallas, o partidos políticos y gobiernos tratando de impedir la migración porque esos mitos que dicen que reduce el empleo, que afectan la seguridad nacional, que disminuyen el salario, etcétera, etcétera, contrasta con la posición de Colombia, por un lado, que es el país que recibe la mayor presión, y toda Latinoamérica, que no están en las mismas condiciones ni de lejos de esos países que levantan muros y vallas. Es decir, que esto habrá que agradecerlo por siempre. Un país como Venezuela que sabe de inmigración, pero nunca supo de emigración. Entonces, vamos a agradecer a aquellos que fueron a Venezuela y la hicieron crecer, pero tenemos que agradecer también a esos países que hoy nos están recibiendo en todas las condiciones, con todas las modalidades. ¿Es el paraíso? No. ¿Hay problemas? Sí, como todo en la vida. ¿Habrá pequeñas ronchas? Sí, pero la actitud, el compromiso de países y gobiernos latinoamericanos que no están en las mismas condiciones, que están lejos de estar en las condiciones de los países desarrollados, bueno, ya eso hay que agradecerlo en el alma y hay que documentar esto para la historia, para que quede para la historia colombiana, para la historia venezolana y para la historia de la integración regional. Porque la diáspora no es el problema es el modelo socialista en Venezuela, el modelo del socialismo del siglo XXI que ha destruido un país. La diáspora es parte de la solución. Pero además gracias a Colombia, porque los venezolanos no llegan a Colombia, eso no existe. Nadie me cree. Los venezolanos llegan a Cúcuta, a Cali, a Medellín, a Bucaramanga, a Barranquilla, a Cartagena, Riohacha, Maicao, o en esa zona difusa que es la frontera guajira. Y entonces las presiones que ejercen los venezolanos y esa migración en esos lugares es distinta. No es lo mismo
300.000 venezolanos, 400.000 venezolanos en Bogotá, que tiene 10 millones de habitantes, 9 millones y tantos de habitantes, que lleguen 150.000 venezolanos a Cúcuta. Son dos dimensiones distintas, las presiones sobre las escuelas, sobre los recursos, pero además Colombia tiene suficientes problemas. Tiene el problema de los desplazados internos. Entonces, eso se agradece doblemente. Si no basta agradecerla, es que en las condiciones más adversas, es como quien tiene una casa, dice, bueno, donde comen dos, comemos tres, ¿no? Esa apertura, de verdad que hay que agradecerla y por eso este evento aquí, en Colombia, en Bogotá, adquiere un sentido mucho mayor. Colombia, como está reflejado en la historia que está allí, que se las recomiendo, los datos, recibió hasta el año 2015, no recuerdo ahorita exactamente la cifra, pero Colombia estaba ubicado de lejos en el cuarto o quinto lugar como país destino de la migración venezolana, cuarto o quinto lugar. Primero Estados Unidos, lo seguía después España con 270.000 venezolanos hasta el año 2015. A partir del año 2015, finales de 2015, inicio de 2016, todo se modifica. Primero, Venezuela deja de recibir líneas aéreas, vuelos, se va reduciendo el número de vuelos desde y hacia Venezuela. Hoy estamos por debajo de Haití en términos de vuelos internacionales. Las líneas aéreas huyen de Venezuela, incluso con deudas de parte del gobierno venezolano. La deuda llegó a alcanzar los 4.000 millones de dólares. Ha disminuido la frecuencia de los vuelos, es decir, no solamente ha disminuido las líneas aéreas, sino la frecuencia de los mismos. Y hoy se ha hecho inaccesible, ¿no? El salario promedio de un venezolano está entre 4 y 6 dólares, y forzando la barra, eso es mensual, no es diario, mensual, eso es como 10 centavos de dólar por día, y ustedes me dirán que se compra con 10 centavos de dólar. Entonces, comprar un pasaje es algo que está fuera del alcance de la mayoría de los venezolanos. Nuevamente, gracias a Colombia y a los países de la región, porque no solamente reciben a los venezolanos, documentan sus casos, establecen los perfiles, identifican requerimientos, edades, y el gobierno venezolano, o el régimen venezolano, o la dictadura venezolana, como la prefieran, dice que eso no existe. Es decir, que la realidad que los colombianos, el gobierno colombiano, los gobiernos regionales, los ayuntamientos y alcaldías están viendo, lo que está viendo Perú, lo que está viendo Ecuador, Chile, eso no existe. Entonces es una bofetada, es una ingratitud enorme de parte del régimen venezolano. No solamente genera diáspora, porque la gente huye del socialismo, sino que además desconoce su existencia. Los venezolanos no tenemos pasaportes, hay dificultades, estamos generando niños apátridas sin nacionalidad. Eso para los colombianos es un problema importante. ¿Cómo gradúo yo a un muchacho que no tiene papeles? No es posible. Entonces, frente a ese marco, de verdad que hay que agradecer con mucha fuerza el compromiso y decirles que los venezolanos no somos el régimen. Decirles que los venezolanos sí agradecemos lo que están haciendo los gobiernos y la sociedad latinoamericana y cada uno de los países que la integran por lo que están haciendo. De verdad que con dolor uno puede ver gente en la calle caminando en grupos, lo verá en el Transmilenio, en las latas de sardina de la mañana vendiendo, lo ves caminando, lo ves lo que hace el mundo jesuita, lo ves aquí en la estación de autobuses con esta organización de origen italiano que lleva 137 años trabajando con migrantes que le dan la comida, que le proporcionan. Y de verdad que eso es gratitud. En algún momento, cuando salgamos de la pesadilla venezolana, tendremos que hacer algún tipo de homenaje, algún tipo de reconocimiento a todos los países latinoamericanos que hoy nos acogen. Entonces, viendo la exposición, que este es el marco viendo la exposición, pensaba, la migración se ha movido hacia Latinoamérica
y lo hace no por la vía aérea, por lo que comentaba antes, pero cada vez menos a través de autobuses. Primero porque en Venezuela no hay cauchos, gomas, como se llame, no hay motores, no hay repuestos para esos motores, entonces la gente tiene que viajar en autobús o a pie, entonces hay tramos a pie y luego va buscando recursos para pagar la otra cuota y avanzar así en el camino, ¿no? Pero esos venezolanos que salen a pie, que algunos dicen, bueno, un poco con desprecio, no son venezolanos algunos son ingenieros, yo he tenido doctores caminando con sus hijos por Colombia, que han llegado hasta Argentina después, no sé de cuántos meses, en el camino generando recursos para poder llegar. Entonces esa migración ha crecido a una velocidad impresionante. Sorprende que nosotros sigamos hablando de la migración siria y sorprende que este fenómeno, que es el más grande que ha conocido Latinoamérica, en todos los sentidos, la tragedia humana que lleva, los riesgos que comporta, porque los venezolanos no reciben vacunas, las vacunas necesarias, porque en Venezuela no hay vacunas. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo hace un país para no tener vacunas? Pero es que no es un país que dejó de tener vacunas, es un país cuyos ingresos estuvieron 6 veces por encima de los ingresos que percibió Venezuela en los 40 años de democracia. Hay gente que ha dicho, economistas que están sacando números, que dicen que en estos 20 años superan el presupuesto de Venezuela, el ingreso de Venezuela desde 1830. Es decir, para tener una idea. Entonces este gobierno, este régimen que se prolonga por 20 años, ha construido 33.000 viviendas con 6 veces más ingresos versus los que se construían en democracia, que eran 66.000. Se construyeron 4.500 centros de atención pública en salud en los 40 años de democracia, y ahora se hizo una inversión onerosa, no dicha por nadie que niegue el gobierno, sino por gente afecta al gobierno, que ha dicho que el contrato más oneroso que ha hecho Venezuela en el campo de la salud la hizo con el régimen cubano. Es decir, los médicos a los que le estamos pagando una milmillonada, y repito, no lo dice nadie adverso al gobierno, lo dice la página Porrea, que es página de amigos del gobierno. Bueno, que ya el gobierno está quedándose con muy pocos amigos, ¿no? Incluso en otros países cercanos. La gente comienza a desmarcarse porque hablar de Venezuela es un San Benito, ¿no? Cargar ese bacalao encima es demasiado fuerte, huele mal y pesa mucho. Entonces, esa situación de pobreza, de destrucción de empresas, a esa situación se suma la de la inseguridad. La guerra de Siria ha producido, si uno googlea, aproximadamente 480.000, dependiendo de la fuente, 450.000 muertos. Estamos hablando de gente que tiene fusiles, hay aviones, bombas, tanques, digamos, todos los días. Nosotros, sin estar en guerra, Venezuela, ya andamos rondando los 400.000 homicidios. Y no hay guerra. No. En teoría no hay. Pero la vida de los venezolanos está afectada, y una de las razones por las que la gente migra es porque se está afectando el más importante derecho de propiedad, el de la vida misma, ¿no? Y cuando le preguntamos, ¿y usted estaría dispuesto a regresar a Venezuela? La gente dice no. Y si cambiaran las cosas, lo pensaría. ¿Y qué cosas le gustaría que cambiara? Que me garantizaran mi derecho a la vida. Ese es así como porque la economía al final trabaja si hay condiciones adecuadas, trabaja y produce. Pero cuando está en juego la vida, ya la cosa es distinta, ¿no? Entonces ese es el otro tema que está allí en juego. Entonces cuando uno ve la exposición, ve todos los juegos que hace Teresa, que además es una artista mexicana, fotógrafo y además médico forense, y ve la preocupación por el tema de Venezuela, también uno agradece. Es decir, ¿por qué una artista mexicana le va a dedicar
irse a la frontera, al río Táchira, para describir cómo es la situación, construir las imágenes para que no nos roben la historia, porque esas imágenes además son de una fortaleza y de una fuerza enorme que hasta en las miradas de las mujeres que aparecen allí ves reflejado el malestar, pero también la esperanza, ¿no? Y por eso es un poco el dolor mezclado con la tristeza profunda, pero al mismo tiempo la expectativa y la esperanza de vida, esa cosa que busca el ser humano para sí y para los suyos, ¿no? Eso es a través de las imágenes, de las piedras del río, de las trochas y de lo que ha ocurrido en las trochas, de las telas que han envuelto a cadáveres. El trabajo que ha hecho Teresa Margolles y por supuesto la iniciativa del museo sintetizan, plasman, recogen, pero además denuncian fuertemente, es decir, documentan, denuncian y difunden, que son las 3D de lo que hay que hacer frente a un régimen totalitario, frente a los abusos del poder, frente a la violación permanente y sistemática de los derechos humanos, ¿no? Pero además esas caras y esos seres humanos, porque cuando a uno le preguntan, ¿cuántos venezolanos hay fuera? Bueno, mira, ahorita hay 4.500.000. ¿Cómo? Sí, bueno, distribuidos en 90 países y más de 300 ciudades. Dios, ¿y cómo? Pero esos números suenan raros, digamos, suenan muchos, suenan. Pero la ventaja de esta exposición es que le pone rostro al número, es decir, humaniza el proceso. Puedes ver la cara, puedes ver la vestimenta, puedes ver la franela que utilizó el carretillero que trasladaba las pertenencias. Y hoy mismo ocurrió algo en Venezuela persiguiendo a la oposición, y están haciendo lo mismo que hizo el gobierno venezolano en 2015, yo no sé si se acuerdan, y eso hace que esta disposición todavía adquiera más sentido. En el año 2015, el régimen venezolano cerró la frontera con Colombia durante 7, 8 meses, si mal no recuerdo, y marcó las casas de los colombianos y los obligó a cruzar el río con sus pertenencias. Eso es como para no aceptar a un venezolano más, ¿no? ¿Cómo es eso que tu gobierno me marca? Más me marca las casas al más estilo nazi. Entonces, esto tiene, y hoy está ocurriendo en Venezuela, entonces esto hoy tiene más sentido, esto tiene más importancia, esto tiene más significación, porque somos unos vecinos que vamos a seguir siendo vecinos eternamente, separados por 2.300 kilómetros de frontera, que yo diría más bien unidos por 2.300 kilómetros de frontera. Si alguien ha estado en la Guajira, sabe que eso no existe. Cuando tú ves una Guajira cargando los cigarros, la ropa leonisa interior, etcétera, de un lado para otro, eso no existe. Esa frontera allí, y tú ves un clan que para ellos no existe esa frontera. Y quien ha estado allí haciendo trabajos o viviendo o conviviendo con esa cultura guajira, sabe que eso. Entonces, la importancia de esto es de ponerle rostro al venezolano que migra, de ver a la mujer que transita, como me decía ayer, no sé si Juliana Olida, que como había comentado la propia artista Teresa, que la gente decía, estoy haciendo esto porque esto además evita mi prostitución, además es una forma de no prostituirme. Prefiero cargar una carretilla, que es un trabajo asociado a hombres, asociado a fortaleza, asociado a carga, y ves a las 10 mujeres, 12 mujeres allí, con una mirada de tristeza, pero convencidas de que allí está el futuro también, de que de eso depende su libertad, de que ese pase de la frontera está. Entonces es el juego entre el horror, el terror y el miedo, y el afán de búsqueda de vida, de libertad, que es lo que creo que está reflejado en esta exposición. La verdad que creo que dice muchas cosas, los ladrillos, los miles de ladrillos o los juegos con las franelas y el sudor condensado en bloques de cemento. Dice, oye, la verdad que este es un esfuerzo para no olvidar. Creo que además esto podría convertirse en una cosa itinerante importante en todo el mundo, en la región. Ayer conversábamos de algunas de estas. Entonces, esta migración
como toda migración, y ahí viene el paso del horror, la tragedia que está recogida aquí, que al mismo tiempo es esperanza, que al mismo tiempo es documentación, con unos conceptos que son fundamentales y que para mí es lo que nos permite pensar en una estrategia de gestión de la migración. El primer punto es, toda migración es buena. No existe migración mala. Entonces la gente dice, bueno, pero hay unas cosas de prostitución por allí. Bueno, pero en los países sin migración también hay prostitución, o es un invento de la migración, ¿no? Hoy un taxista me decía, pero es que reducen el salario. Es decir, ya la migración comienza a ser responsable del… No, la migración crea desajustes en la etapa inicial, pero toda migración es beneficiosa para el país que lo recibe. Venezuela es el mejor ejemplo de eso. Venezuela creció con los canarios que llegaron en pateras, estamos hablando de 6 horas de vuelo, en barco, no embarcación, desde Tenerife a Cumaná cuesta. Pero no solamente los recibían, sino que además los llevaban para la isla de La Orchila, los lavaban, pues los limpiaban, le daban el agüita, porque venían casi… Bueno, mucha gente se quedó en el camino, como está ocurriendo con las pateras que salen de África a España e Italia. Recibió a la migración italiana, 300.000 italianos en la década del 50. Recibió a todos los chilenos que fueron perseguidos, que salieron huyendo del golpe de Estado. A todos los argentinos que salieron huyendo de los golpes de Estado. A los uruguayos, y todos nos enriquecieron. Se crearon facultades, escuelas, posgrados. Por aquí hay una profesora que yo no sabía que ella era colombiana, que fue directora de la Escuela de Idiomas de nuestra universidad, en la central en Venezuela. Eso es una ganancia para nosotros y ahora para Colombia también. Digamos, conocer esos dos frentes es una maravilla. Es saber que tienes relaciones en ambos lados y que puedes crecer, que el tema no es el espacio físico, sino es el derecho humano, que eso es lo que importa realmente. Entonces, pero Venezuela también recibió ecuatorianos, recibió a dominicanos y recibió a colombianos. Y con todos ellos Venezuela se hizo grande. Pero ¿por qué además la migración es positiva? Porque todos los migrantes comen. Comen poco o mucho, no importa, comen. Y gastan. Gastan 1 euro, 2 euros o 3 euros, bueno, gastan 2 o 3 euros. Pero tienen que dormir en algún lado. Algunos pueden dormir en la calle, bueno, hay unos climas en los que no. Pero a la gente que tampoco es que le gusta dormir en la calle, en lo que pueden, se acomodan con alguien y comparten una habitación entre 4. Después será entre 2 y luego tendrá su habitación propia o su apartamento propio. Y eso hay que pagarlo. Pero es que no se paga la habitación, es que pagas la luz, el agua, los servicios, ¿no? Entonces, bueno, si tú le calculas a cada migrante una X cantidad de dólares y lo multiplicas por la cantidad de migrantes, el aporte es inmenso. Pero si además los ves emprendedores, el 20% de la migración venezolana es emprendedora, ha creado negocios. Yo ahora he estado aquí en 2 días, llevo acá Locatel, Farmatodo, me senté hoy con los petroleros. Entonces, bueno, pero es Polar, que está produciendo y exportando la harina pan que llega a España, viene de Colombia, ¿no? Entonces, bueno, pero entonces estás generando empleo, impuestos directos e indirectos, estás generando consumo, porque no es que tú produces harina pan, no, es que la harina pan necesita los equipos de mantenimiento, y ese mantenimiento hay que buscarlo acá, y esos son repuestos, es decir, y hay que comprar, no la harina pan, no solamente el maíz, hay que comprar los otros insumos para producir la harina y para llevar, entonces todos esos son procesos que enriquecen, y eso enriquece, pero además hay una cadena colombo-venezolana allá, y ayer discutíamos con la Cámara de Comercio de Colombia, de Bogotá, la idea de hacer un plan de emprendimiento binacional, que sea una experiencia piloto Colombia y que luego la experiencia piloto la llevemos para toda Latinoamérica y posiblemente para el mundo, porque vamos a necesitar muchas empresas. El problema no es la diáspora, el problema es cómo hacemos para recuperar el crecimiento de Venezuela. ¿Cómo hacemos para que el negocio colombo-venezolano que llegó a alcanzar 7.000 millones de dólares lo vuelva a alcanzar y lo supere? Porque eso, hablaba con una gente que compraba en Pereira cueros. Bueno, dejó de comprarle.
Y eso afectó al productor en Pereira, que tuvo que cerrar su empresa. Ese era su cliente, digamos, predilecto, único y mayoritario. Entonces, bueno, el otro se quedó sin. Entonces, generaste efectos negativos en Venezuela y efectos negativos en Pereira. En cambio, si tú pones a crecer a los dos países, ese efecto se traduciría en impactos positivos y encadenamientos productivos de gran importancia, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es cómo hacemos para aprovechar las ventajas que proporciona la migración. Proporciona, uno, conocimiento de los dos. Si yo le digo a una persona que ha vivido en Venezuela 20 años cómo hacer las cosas en Venezuela, me va a decir, hay una cosa que es la guía formal, las leyes, las normas, pero hay una cosa que es la realidad, cómo funciona la vida, los contactos, las llamadas, el que conoce al presidente de la Cámara, yo tengo ahí un contacto, yo te puedo, esa cosa del saber quién, no es el saber cómo, sino el saber quién. Entonces es una ventaja enorme, tenemos a muy bajo costo gerentes de mercadeo, ¿no? Pero además tenemos a muy bajo costo difusión de tecnología. Entonces tú ves a los muchachos sentados discutiendo, mira, yo vi aquí una tecnología que allá no hay. Yo siempre pongo un ejemplo que me parece que es ilustrativo cuando alguien sale a decir que las migraciones son malas. Digo, mira, en algunos casos vamos a tener que incluso financiar a gente para que se vaya. ¿Cómo es eso? Bueno, la persona que sabe más de Google Glass, de operaciones con lentes Google, es un venezolano que vive en Vermont. Eso no lo hubiese aprendido si se queda en Venezuela, seguro. Porque no se dicta, eso no se ve en las universidades venezolanas. Pero qué bueno tener un venezolano que sabe de eso. Oye, y qué bueno tener un venezolano que sabe de eso, y si además tenemos una alianza entre una universidad colombiana y una venezolana, que era lo que estábamos hablando hoy con una gente de las embajadas europeas, oye, nosotros podemos crear triangulaciones poderosas. Tenemos universidades europeas, universidades colombianas, involucramos a Colciencia, universidades en Venezuela, y podemos tener unos proyectos, y ese señor que sabe de Google Glass puede enseñarnos a todos juntos. Es saber aprovechar, es cómo administramos esa capacidad. Y esa es la parte que yo quiero señalar de este evento, digamos que de esas fotos, de esas imágenes. Esas imágenes son horror, dolor, muestra de todo lo que dejan atrás, porque hay gente que baja con una maletica y sin maletica. Es decir, que todo lo dejaron atrás, la casa, la ropa, los libros si los tenían, los equipos si los tenían, los vehículos si los tenían, y van ellos. Pero eso ellos, que es el conocimiento, que es el saber, y cuando digo saber no es porque se graduó en la universidad, puede ser un profesional, pero de un experto, haber tenido incluso nada más primaria, ser un buen albañil, que los tuvimos en Venezuela, eso es un aporte enorme. Es decir, el aporte no se reduce a gente con conocimiento, a empresas, no, se complementa y necesitamos internacionalizar esa capacidad. Y esas caras que están buscando libertad en las fotos, esas caras son ese futuro, son esa necesidad de construir, ¿no? Entonces, básicamente lo que quiero transmitir es que debemos aprovechar esa enorme capacidad que está allí para beneficio, que ya está ocurriendo, no solamente porque envían remesas, y las remesas también dinamizan al sector financiero del país de acogida, cómo nosotros gerenciamos y aprovechamos esas capacidades para beneficio de los propios migrantes, para beneficio del país de origen y para beneficio del país de acogida. Los datos son terribles. Ahorita con lo que está ocurriendo con el cierre de la frontera, nosotros tenemos niños que están perdiendo clases porque no estaban estudiando en Venezuela, porque en Venezuela los maestros se fueron también. Entonces estudiaban en Colombia y convirtieron este cierre de frontera en un trámite migratorio. Entonces, algo que antes era normal, hoy se ha convertido en un obstáculo, producto del régimen venezolano, que ya no solamente quiere afectar a Colombia y a los colombianos, a Venezuela y a los venezolanos, sino que ahorita está encargándose de destruir futuro, esos muchachos, pero está destruyendo la posibilidad de que muchos enfermos puedan ser atendidos
en enfermedades renales, la gente que tiene problemas, que consigue la medicina, como está cerrada la frontera, bueno, no hay posibilidad, excepto por los caminos verdes, lo cual encarece, lo cual enrarece además la relación colombo-venezolana. Para mí esta exposición es, de verdad, lo reitero, un bellísimo esfuerzo. La fotografía, la imagen, una bellísima forma de documentar, de denunciar y de difundir lo que ocurre en Venezuela, de hacer más humano el contacto con la gente, es decir, que no es explicar cuál es la migración, sino que ver las caras, ver lo que está allí, dice más que 1000 palabras, que es una frase novedosísima de mi parte, lo de 1000 palabras. Entonces, ese esfuerzo yo creo que hay que multiplicarlo porque lo aproxima, lo humaniza, lo hace más próximo, le permite tocar una realidad a quien asiste. Entonces, ¿cómo aprovechar ese potencial, que es la otra parte de la exposición, que es la esperanza, el deseo de tener un futuro mejor, de vivir en libertad y de poder seguir construyendo una relación binacional que potencia a ambos países? Así que gracias por esto. Sí, muy buenas tardes. Yo también quiero agradecer al equipo del Museo de Arte Moderno de Bogotá por invitarme, al profesor Tomás Páez por pensar en mí. Es un tema que nos apasiona desde mi profesión como periodista. Ya escuchaban ustedes parte del currículum del profesor. Él es profesor titular de la Universidad Central, es coordinador de este proyecto global de la diáspora venezolana y conoce, yo diría que como nadie, el fenómeno, sus características y un elemento muy importante, su evolución en el tiempo, para entender cómo hemos llegado hasta acá. Yo le comentaba porque hicimos un precalentamiento en mi programa en vivo, en horas de la tarde, que transmito desde acá vía Skype, sobre esta conversación que vamos a tener con ustedes. Y una de las cosas que yo más valoro, sin duda alguna, es el trabajo que él ha realizado para establecer cuál va a ser el papel de la diáspora venezolana en la reconstrucción, en esa etapa que viene, que tanto ilusiona y que tanto esperamos, ¿no? Sobre la exposición, también creo que es de destacar el trabajo que hace Teresa Margolles, efectivamente porque nos da una dimensión del problema. No es menor lo que está ocurriendo hoy día en América Latina. Lo decía el profesor, lo han dicho medios de comunicación, Naciones Unidas, es el fenómeno migratorio más grande de América Latina, comparable solo con Siria, y lamentablemente la noticia mala quizás es que está en movimiento, no es estacional, también se lo comentaba al profesor. Y efectivamente creo que es de destacar esta necesidad de dejar huella de lo que está ocurriendo, de documentar, y lo digo desde el punto de vista como periodista. Pensaba en lo que decía el profesor, esta necesidad del Ejecutivo, que de forma irregular ejerce funciones en Venezuela, de negar la realidad. Václav Havel solía decir, lo dejó por escrito, el principal fundamento de los sistemas totalitarios es el mundo en la mentira, por eso hay que justamente hablar de la verdad. Y por eso destaco esta exposición a la cual nos referimos el día de hoy. Yo decía que es un reto que no es menor, los datos parecen fríos, pero cuando tú hablas de más de 3 millones de seres humanos, en el caso de Venezuela, para que se hagan una idea, es más del 10% de la población que se ha ido del país. Y eso, según cifras oficiales de Naciones Unidas, pero pueden ser muchos más. Insisto, es un fenómeno en movimiento y es de destacar el papel de las políticas públicas que han puesto en marcha en países como Colombia, el país que más migrantes venezolanos ha recibido, más de 1.200.000. Y en el caso concreto de la migración venezolana, tiene elementos a destacar y quisiera que el profesor más adelante se refiriera a ellos, ¿no? Porque ciertamente es parecida a la de Siria, pero como decía el profesor, en el caso de Venezuela no hemos sufrido una guerra ni tampoco una catástrofe natural. Ha sido una decisión del hombre, del ser humano, aunque usted no lo crea. Y como lo reflejan los documentos del gobierno de Colombia, este Consejo Nacional de Política Económica y Social, que ha establecido una radiografía, un diagnóstico del problema,
De estos 1.200.000 ciudadanos que han venido de Venezuela, más de 200.000 son retornados y pasa prácticamente en todos los países de América Latina y de Europa, producto de la crisis sin precedentes que hay en Venezuela en el orden económico, humanitario y social. Yo le decía al profesor que hay 3 elementos, y creo que podemos iniciar este conversatorio por allí, que en lo personal nos generan gran interés y preocupación. Uno tiene que ver con un fenómeno que, insisto, no es estacional, está en movimiento, que no va a terminar en tanto la crisis en Venezuela no se resuelva. Ese es uno. El otro tiene que ver con las oportunidades. Yo le comentaba, ya el profesor Tomás Páez ha hecho referencia a ello durante años, las calificaciones de los venezolanos que salen del país con pregrado, posgrado, doctorado, es decir, las oportunidades que hay en torno a estos venezolanos, las empresas, la inversión que también ha salido producto de la crisis. En Colombia, digamos, lo pueden ver por estas empresas que ha mencionado y otras que se han instalado aquí en América Latina, yo diría que en el mundo. Y el tercer tema de preocupación tiene que ver con el discurso. Yo le decía que quizás el talón de Aquiles que hemos observado en América Latina, yo diría que en el mundo, tiene que ver con el discurso para evitar justamente fenómenos de xenofobia o discriminación. En Europa existe bibliografía amplia al respecto, incluso legislación. De hecho, CNN en español tiene un proyecto Ser Humano que ha puesto en marcha justamente para hacer frente a esto. Y sería interesante, sobre todo por la necesidad de evitar los fenómenos populistas, además que se han dado prácticamente en todo el planeta. Profesor, iniciaría a partir de estos 3 puntos, se dice fácil, pero quisiera su comentario. A ver, ¿por dónde comenzar? Sí, yo creo que Venezuela se está desarrollando una vacuna importante en contra del totalitarismo. Ha sido de difícil confección. Yo ahorita paso más tiempo en España y yo siento un déjà vu, ¿no? ¿Cuál es el déjà vu? Primero, atacar a los partidos políticos. Esa es la primera. ¿Cómo? Porque atacar a los partidos políticos es destruir institución. Es decir, no es que, entonces, hay un corrupto, hay un corrupto, entonces denúncielo y métalo preso. Pero entonces, a partir de hay un corrupto, la generalización viene, ese partido todos son corruptos, ¿no? Y entonces vas destruyendo la institución. Entonces, en Venezuela, la institucionalidad, y lo veo en España yo siento un déjà vu con la franquicia que hay allá del régimen venezolano, además financiada por el régimen venezolano, de acuerdo además a alguien que fue militar y viceministro del gobierno, ministro del gobierno de Chávez, ministro de Finanzas. Entonces, cuando tú ves eso, el ataque a las instituciones, lo que intenta es destruir para poder avanzar en el desorden, gana el totalitarismo, ¿no? Y el Venezuela es un modelo totalitario, ha habido errores, pero la democracia y los demócratas en Venezuela desde el día 1 comenzaron con la consigna, con mis hijos no te metas. Ese fue así el primer detonante. Y creo que eso es importante comprarlo, esa experiencia venezolana es importante abordarla, analizarla, porque tiene consecuencias prácticas para la democracia. Comienzo por el último, en relación con el tema del manejo del discurso, aquí hay un profesor que se llama Tulio Hernández que ha estado trabajando ese tema, además dictando talleres, ¿no? Que es, cuando tú ves la noticia, hubo 3 robos de venezolanos. ¿Cuántos robos hubo? 500. ¿Y por qué destacan los 3 venezolanos? ¿No? Digamos, entonces, el manejo de la noticia es importante. A mí me entrevistó una persona en un periódico en Cúcuta y cuando me dijo, bueno, es que la fuga de cerebro, yo le dije, no, eso no existe. Eso no existe. Eso es como decir que la incorporación de la mujer al mercado laboral es abandono del hogar, ¿no? Entonces, eso no existe. Esto es pura ganancia. Todo el mundo crece, todo el mundo. Y lo que hay que hacer es cómo manejas la noticia. Hubo robo. Entonces, es tan venezolano como tan colombiano. Y uno lo ve en el caso de España.
acusan a la manada ecuatoriana. Bueno, pero es que hay como, manadas es un grupo de muchachos que violan a alguien y lo llaman manada. Y dice, bueno, ¿por qué destacas lo del carácter ecuatoriano de esa manada? Y no dice manada española, que ha habido unas cuantas, supera con creces a las manadas ecuatorianas, pero lo que queda es que es la manada ecuatoriana. Entonces, esos manejos de las noticias son muy pésimos, son perjudiciales, más bien contribuyen. Y yo creo que ese esfuerzo que ha venido haciendo Tulio habría que multiplicarlo. Yo creo que había que pensar en estrategias, me imagino que él también lo habrá pensado, pero que es estrategias universitarias, formación en los colegios de periodistas, intercambios. Yo creo que hay un esfuerzo que hacer, una agenda por construir, y ustedes que están en los medios tienen una responsabilidad enorme. A ver, las oportunidades ya están ocurriendo, es decir, no es una cosa para el futuro. Venezuela está viviendo, parte importante de los venezolanos, no sabemos el porcentaje porque los datos son absolutamente opacos. En Cuba se ha estimado que la población de Miami, que es la que sostiene a Cuba, pues sin Miami Cuba no existiría, bueno, sin Miami Venezuela, por supuesto, que es la que financia fuerte el tema. En Cuba se calcula que el aporte de la diáspora es de entre 4.500 y 6.000 millones de dólares año, para una población mucho más pequeña. En Venezuela, la diáspora venezolana, si uno hace estimaciones parecidas a esta y la multiplica, estamos hablando de cifras mucho mayores que esa, ¿no? Primero, está enviando remesas. Segundo, está enviando medicinas, las medicinas que no tienen los venezolanos, que no están saliendo de todos los países. Yo hoy compré 2 medicinas para enviárselas pero eso, aquellas organizaciones en todos lados enviando medicinas, enviando alimentos, enviando teléfonos móviles a Venezuela, enviando pasajes para que la gente pueda salir a ver a sus nietos, a ver a sus hijos, que llevan años sin verlos por familias separadas. Incluso muchachos y jóvenes que están preocupados porque la gente que se está yendo, las edades y la gente que está en Colombia es de los venezolanos, que están concentrados el 80% en 7 departamentos, son de edades del bono demográfico, son esas edades entre 24 y 34, 40 años, es decir, una edad absolutamente productiva, donde la gente todavía juega con salud, y a partir de ciertas edades los costos en salud se triplican, ¿no? Entonces, digamos, estás en las mejores condiciones, el país que lo recibe está aprovechando una energía que es difícil de obtener. Si España no tuviese el 14% de la población del exterior, es decir, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, peruanos, trabajando y produciendo, el estado de bienestar no tendría forma de financiarse. Es decir, no habría posibilidad, porque son los impuestos de los trabajadores de ese 14% de la población lo que le permite. Entonces ya lo está haciendo, pero además ya hay periodistas contratados en Venezuela, hay programadores contratados en Venezuela, hay médicos que están prestando servicios vía internet. Hay un acuerdo, yo no sé cuán avanzado está, pero sé que hubo un primer avance entre la Universidad del Rosario en el área de medicina con la Universidad Central de Venezuela para abordar este tema de la... Y luego ha habido encuentros. La Cámara Colombo-Venezolana ha estado reunida en Venezuela con emprendedores que quieren desarrollar proyectos y que están pensando, cuando las cosas cambien y las condiciones sean posibles, desarrollar. Entonces ya está ocurriendo, es decir, no es para después, y ya los proyectos existen y la gente está elaborando la información. El movimiento va a seguir creciendo. Es decir, en el futuro cabe todo, el futuro es incertidumbre. Pues hay gente que ha dicho que 8 millones de venezolanos van a salir, pueden ser 12. Pueden ser 5, pueden ser 4, digamos, en el futuro cabe todo. Lo que sí es cierto, es lo único que yo puedo decir, es que mientras este régimen se mantenga, el venezolano que ya dejó al país sin luz, el propio Espectador, creo, el de Espectador del periódico aquí, o El Tiempo, no recuerdo cuál de los periódicos, ya hablaba del gran apagón nacional. No se necesitan periódicos para eso, porque todo el mundo sabe que Venezuela está en un apagón permanente. Eso va a seguir, va a ser imparable. Y si usted le pone obstáculos, va a ser imparable. Va a ser lo más costoso, pero va a ser lo imparable. En Estados Unidos, las trochas que hay subterráneas son mejores que las que cualquier metro en cualquier parte del mundo, ¿no?
porque no hay frontera que pare el derecho a la vida, es imposible. Entonces, las expectativas es que esto siga creciendo y la importancia entonces de entender que todos necesitamos a una Venezuela democrática y creciendo en lugar de una Venezuela, además con unos aliados internacionales que no son buena compañía para nada, ¿no? Que son presagios de destrucción. Ahora, yo le preguntaría, no sé si el público tiene preguntas, nos dijeron que íbamos a hacer esta actividad, interactiva. Si tienen preguntas, pues siéntanse en la libertad de hacerlas, pero le preguntaría sobre los lazos, los vasos comunicantes que existen ya en este trabajo que usted ha venido elaborando de cara a la reconstrucción. Sé de algunas iniciativas concretas, por ejemplo, profesores de la Universidad Simón Bolívar que dictan cátedra vía Skype o vía Internet. Sé de justamente ayuda de egresados de esa universidad para que se mantenga el trabajo de la universidad tomando en cuenta las dificultades económicas en Venezuela. ¿Qué otros vasos comunicantes existen de cara a una eventual reconstrucción? Sé que existe interés frente a un posible cambio, digamos una variación en el ánimo incluso de los venezolanos que están hoy en el país empezando este año. Eso ha variado con el tiempo, pero digamos existe esa gran expectativa de cara a una etapa, una eventual etapa de transición en el país. Bueno, sí, hay miles de iniciativas, es decir, desde Australia pasando por Miami, hay las asociaciones diaspóricas están trabajando temas que van desde la salud, cómo hacer para mejorar la salud, hay proyectos concretos en el área de la enfermería desde Inglaterra con la Universidad Central de Venezuela. Hoy estábamos hablando para ver si ampliábamos Inglaterra, Colombia y Venezuela, para seguir sumando, para seguir ampliando y para seguir aprovechando esta ventaja de tener una relación binacional. Grupos en Argentina, en Chile, en Perú, en todos lados. Va desde conseguir recursos para dotar a medicina tropical con todos los implementos, hasta el envío de medicinas, tratar de negociar el envío de medicinas para la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela en el área geriátrica del IPP, el Instituto de Provisión del Profesor. Ha habido 500 intentos, es decir, en Pamplona, en París, en Suecia, en Berlín, en Frankfurt, en Hamburgo, en todos hay grupos, pero no uno, grupos trabajando. Todo lo que es el tema del SIDA lo está trabajando el Healing desde Inglaterra, pero hay temas vinculados al cáncer que se está trabajando desde Manchester. Hay otras cosas en salud que se están trabajando desde Texas. Son grupos diversos para atender el caso venezolano. Sobre el tema de las características de la diáspora, que sé que ha variado en el tiempo, inicialmente salían profesionales, usted lo ha publicado en varias oportunidades, sin embargo ahora, producto de la crisis, sale todo el mundo. Yo le comentaba de 1.400 efectivos militares que están en Colombia, por ejemplo, pero es decir, creo que toda la sociedad ha resultado afectada por la crisis en Venezuela, ¿correcto? Sí, bueno, la gente, del socialismo la gente no se va, huye. Huye además en bandada porque el socialismo es destrucción. No hay socialismo en el mundo que no haya producido hambre, destrucción, digamos los 40 y 60 millones de muertos que además se morían en las calles, en China, la gran hambruna del siglo pasado. Lo que ocurrió con Ceausescu en Rumanía, el caso de Stalin en Ucrania, cuando usted ve a los países socialistas no hay ninguno que no haya producido diáspora, hambre, destrucción y muerte. No existe. Entonces, la gente va a seguir huyendo. Y por supuesto, en el mundo militar, que es casi un fenómeno novedoso, como hablábamos antes, que son cadetes que tienen trabajo con unos salarios de miseria. Cuando uno le dice a la gente que un venezolano, su salario es $6, la gente no lo cree. La gente dice, tú estás exagerando. No lo creen. No, es eso, incluso es menos. Porque la hiperinflación que hay en Venezuela, que además es la que más ha durado, se va comiendo todos los días. Estamos hablando de inflación diaria del 6%. Bueno, eso no lo aguanta nadie. Entonces el bolsillo, lo que soltaste hoy, lo que te costó un café hoy, mañana es un 6% más. Entonces estamos hablando de una destrucción absoluta y la gente tiene que sobrevivir. ¿Cómo se están yendo para las islas ABC, Aruba, Bonaire, Curazao? En pequeñas lanchitas, lo que llaman los peñeritos, ¿no? $400 cuesta
reunir, montarse en… Entonces, hasta irse en Peñero se hace imposible hoy. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Queda como ilegal en Aruba o en Curazao, busca un trabajo, con eso se paga él, le paga al otro. Entonces van haciendo una red, pero huyendo de un país que no es capaz de garantizar energía, agua, luz, comida y medicina. Que eso va a seguir creciendo por esas razones. Sí, la situación que hay en el país. Yo le preguntaba al profesor porque usted tiene una red, digamos, también con las autoridades, conoce las preocupaciones de los distintos países receptores, sobre todo en América Latina. Quisiera hacer referencia a ello. Conversábamos acerca de las políticas en Colombia, pero en Ecuador, en Argentina, ¿qué puede comentarnos acerca de este tema en específico? Bueno, no, en Argentina, los tres grupos, las grandes organizaciones venezolanas, y eso además para tratar de… El perfil no ha bajado, lo que ha bajado del venezolano, digamos, en la medida en que amplías la muestra, más se acerca a la población. Pero en Argentina, por ejemplo, estoy funcionando con la memoria y a esta edad la memoria no funciona bien, pero estamos hablando de entre 65 y 75% de la población venezolana tiene grado universitario para arriba, ¿no? Los migrantes venezolanos. Estamos hablando de 300.000. Entonces, la gente lo que está haciendo es viajando con medios, uno a pie y otro en autobús, pero su nivel de formación sigue estando intacto. Entonces, en Argentina, ¿qué se ha hecho? Que hay médicos, aquí me comentaba una persona, mire, yo he visto médicos lavando carros. Bueno, eso es desaprovechar cerebros, ¿no? Porque yo llevo a ese señor y le digo, mire, yo lo contrato para que usted me atienda, no sé, en La Guajira arriba, o en Barranquilla adentro, o en Santa Marta, me atienda, bueno, yo lo contrato para eso, ¿no? Entonces, es saber aprovechar esas capacidades que están. Entonces, los médicos que están en Mendoza, que están en Córdoba, en Argentina, hoy son venezolanos, digamos, se están colocando médicos. Entonces, le está resolviendo un problema a Argentina, le estás resolviendo un problema a la migración, estás aprovechando en ambos sentidos y salen todos ganando. Sale ganando el migrante, sale ganando el país de origen y sale ganando el país de recepción. Sobre el tema de los caminantes, que en lo personal tengo especial interés, da la impresión que es lo que ha provocado la reacción de la opinión pública y de los gobiernos de la región, en el caso concreto de Venezuela. ¿Cómo lo ve usted? Sobre todo por el drama de cruzar, por ejemplo, el páramo y tantos kilómetros para llegar a otro destino e iniciar una nueva vida. Escuchamos. Claro, las diásporas son básicamente son segmentos. Cuando tú dices diáspora o dices migración venezolana, hay de todo, no como en la viña del Señor. Tienes grupos, tienes segmentos, unos tienen recursos, otros no tienen recursos, unos van a pie, unos que van a pie no tienen niveles de formación, unos que van a pie sí tienen niveles de formación. Digamos, es esa segmentación que hay que hacerla. Ahora, las generalizaciones allí son malas, porque la generalización de todos son emprendedores, o todos son caminantes, o todos son ladrones, o todos son… no ayudan a nada, no ayudan a entender el fenómeno. La capacidad de entender el fenómeno, para desarrollar capacidad para entender el fenómeno, requerimos segmentar, establecer criterios diversos para poder diferenciar requerimientos distintos, ¿no? No es lo mismo la persona que va y viene tratando de comprar cosas en Cúcuta o en Maicao, que era un mercado para Maracaibo, y que después Maracaibo se convirtió en un mercado para la gente de Riohacha y Maicao. Es como aprovechar las capacidades de cada quien, es decir, en la medida en que yo conozco mejor y determino mejor, y por eso el censo que está haciendo Colombia me parece buenísimo, porque está estableciendo nivel de formación. El nivel de formación es idéntico al del colombiano. Estamos los migrantes venezolanos que llegan aquí a Colombia, el nivel de formación educativa, educación secundaria, mínimo, ¿no? Luego, después de establecido eso, tienes edades. No es lo mismo edades 24, 34 que 40 para arriba, porque los requerimientos en salud, en educación son diversos. Pero además también en términos de sexo, porque necesitamos políticas de género. No es lo mismo desarrollar políticas migratorias donde hay mujeres, como en el caso de España, hay más mujeres que hombres, entonces eso
tiene políticas diferenciales, porque las mujeres además tienen el tema del hijo, el tema de los ritmos, que es distinto. Entonces necesitas pensar en una política migratoria que incluya el asunto del género. Entonces, todo esto, al final lo que uno concluye diciendo es, mira, las generalizaciones, los caminantes o los no caminantes, o todos son refugiados. No es verdad que todos son refugiados, no es verdad. Todos son asilados políticos. Bueno, la búsqueda del asilo tiene que ver con que no tienes pasaporte, no tienes nacionalidad, no tienes, si llegas a España, no tienes la nacionalidad, ¿cómo haces para quedarte? Entonces, bueno, asilo. Y como tienes 500 razones para justificar el asilo, porque eres perseguido, porque no tienes, por ser opositor, te están persiguiendo y eso ya entra dentro de las cláusulas. Es muy complicado el tema del refugio, pero es un tema legal. Pero te da vida, digamos. Incluso la gente dice, bueno, me quedo 4 o 5 meses y por lo menos respiro y tengo luz y puedo comer y hasta mato un tigre, ¿no? Digamos, consigo un trabajito que me permita conseguir unos recursos. No sé si respondo a la pregunta. No, en general sí. No sé si hay algo… Ah, ¿ya terminamos? No, pues vamos a preguntar. Claro, claro que sí, por favor. Se aceptan también desacuerdos. Sí, ciertamente. Pues digamos, por ejemplo, tengo una pregunta de parte pues del equipo y es, no sé, Tomás, cuando supiste el título de la exposición, Estorbo, pues ¿cuál fue la reacción o lo que pensaste y te generó el título, que digamos que para el equipo y para el público a veces ha sido como disonante? A mí lo que me generó, más que el nombre, fue cuando yo vi las imágenes y el propósito yo dije, aquí están dos caras de la realidad. Está el horror, la tragedia humanitaria que se ha creado en Venezuela, única en la historia latinoamericana, pero está la esperanza. Es decir, a mí lo que me generó es las imágenes, las fotos. Cuando yo vi lo que la artista construyó, yo decía, ella está diciendo que sí, que la gente está atravesando un río con dificultad por las piedras, cargando cosas, esa idea de la piedra que vi allí, que es el peso que carga la mujer, es pesado, es doloroso, pero al mismo tiempo es el puente de la libertad. Digamos, yo tengo ahí mi futuro, sé que puedo conseguir algo mejor, sé que de aquí para adelante voy a estar mejor, voy a ganar, y se cumple el principio que es el punto de partida, que es que toda migración es buena para quien la hace, para quien la recibe y para quien la genera. Muchas gracias. María Alejandra, ¿quieres terminar con algo, una pregunta más? ¿O? No, bueno, yo simplemente lo que ha dicho el profesor, o sea, creo que es de agradecer y esto lo contaremos, lo documentaremos para la historia. Primero, para que no se repita, yo lo pienso como periodista, como ciudadana, como venezolana. Es increíble lo que está ocurriendo. No, insisto, no hay razones más allá de la decisión de un grupo de personas de llevarnos a una situación límite como esta, y creo que es de agradecer a Colombia, América Latina, al mundo entero, porque como veía las fotografías de la exposición, en muchos casos son personas que salen huyendo y para sobrevivir, porque no tienen comida, no tienen alimentos, no tienen servicios, no tienen electricidad, agua potable. Es difícil de imaginar, pero eso está ocurriendo y simplemente agradecer que me hayan invitado para participar y bueno, y al profesor y a ustedes por estar aquí. Bueno, no sé, agradecer. Sí, gracias por ser un ejemplo al mundo. Yo creo que además Colombia debería mostrar al mundo esa cara generosa que otros países, y cuando yo veo la cifra, que la repito, la de Alemania, que es una potencia industrial, es el motor de la Unión Europea, que cuando llegaron 600.000 sirios, 600.000, es decir, la mitad de la cantidad de venezolanos que llegaron a Colombia, y eso generó un conflicto político dentro del país. Cuando la Merkel decía, vengan, hubo gente de su partido que le dijo, mira, no, eso no nos parece, o Le Pen en Francia
porque los totalitarismos, no importa el extremo, son totalitarios. Uno dice, gracias a que existen países como los latinoamericanos, con todos los problemas que tenemos, gracias a Colombia, y yo creo que esto es una forma de mostrarle al mundo que personas, en este caso países, en condiciones de debilidad económica, comparados con Alemania, o comparados con Estados Unidos, comparados con Francia, España o Italia, sin embargo, abren los brazos. Y va a ser imposible evitar roces, va a ser imposible porque, bueno, eso es el tema humano, pero gracias y sepan aprovechar eso que ustedes están haciendo para mostrarle al mundo lo que Colombia significa en términos de brazos abiertos en política migratoria. Gracias.